La región de Nagorno-Karabaj ha sido tendencia en estos últimos días y no por noticias alentadoras. Este territorio del Cáucaso es el bastión de uno de los conflictos internacionales vigentes más preocupantes del mundo. Desde la autoproclamación de la parcialmente reconocida República de Artsaj, las tensiones entre azeríes y armenios se han mantenido hasta estallar recientemente con agresiones en la frontera. ¿Te interesa repasar los orígenes de este conflicto plasmados en la actual Artsaj? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, definiciones básicas. Cuando nos referimos a Nagorno-Karabaj, usualmente españolizado como el Alto Karabaj, hablamos de una región montañosa del Cáucaso perteneciente de iure a la República de Azerbaiyán, pero controlada de facto por el régimen separatista de la República de Artsaj. Esta última, a veces también denominada como la República de Nagorno-Karabaj, controla de facto un territorio de 150.000 habitantes y 11.458 kilómetros cuadrados, incluso mayor que el de la región del Alto Karabaj. Su capital es la ciudad de Stepanakert y su población es un 90% armenia de religión cristiana, lo que contrasta con la minoría azerí de confesión islámica. El gobierno de Azerbaiyán, que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, rechaza tajantemente la independencia de Artsaj, cuyo territorio lo considera como parte de varios de sus distritos. Actualmente, la autoproclamada república cuenta solo con el reconocimiento de otros 3 países parcialmente reconocidos: Transnistria, Abjasia y Osetia del Sur. Con esto, pasemos a la historia. El territorio de Artsaj, al igual que la región del Cáucaso, fue poblado desde la antigüedad. La etnia documentada más antigua sería la extinta urartiana, entre los siglos IX y VI a.C. Estos pueblos serían asimilados por cimerios, escitas y finalmente los medos, predecesores de los persas, quienes dominaron la región por varios siglos. La desaparecida Urartu resurgió en el siglo IX a.C. como el reino de Armenia, cuya etnia homónima ya tenía presencia en la región desde mucho antes y que logró sobrevivir al convertirse en tributario de los persas. Uno de los reyes más importantes de este estado, Tigranes II el Grande, fundaría la provincia de Artsaj, siendo esta la primera vez que aparece el nombre en cuestión. Si bien el reino antiguo de Armenia perduró por varios siglos, con el ascenso del Imperio Romano desde Occidente y nuevas dinastías persas desde Oriente, el país fue perdiendo su autonomía, llegando a convertirse en un protectorado de Roma hasta ser dividida entre bizantinos y persas hacia el 428 después de Cristo. Durante la Edad Media, a pesar de la llegada de nuevas influencias como los califatos musulmanes, varios estados que se fueron formando en la región pudieron mantener cierta autonomía y su religión cristiana gracias a la complicada geografía del Cáucaso. Hacia el año 1000 se funda el Reino de Artsaj, estado armenio que adoptó el nombre de la antigua provincia y que ocupó la región de Nagorno-Karabaj. Este reino no fue independiente, más bien consiguieron cierta autonomía cuando se convirtieron en el Principado de Kachen, gobernado por la dinastía homónima. Esto coincide con la llegada de una nueva e importante etnia hacia finales del siglo XI, los selyúcidas, predecesores de los turcos modernos y por lo tanto de los azeríes, sus parientes más cercanos. Importante resaltar que los selyúcidas no se llegaron a adentrar tanto en el Cáucaso y que su objetivo era Asia Menor, por lo que sus principales rivales serían los bizantinos. Pero claro, ya queda registrado que hicieron acto de presencia. Con el pasar de los siglos, nuevas potencias influirían en Artsaj: mongoles, timúridas, turcomanos y por supuesto nuevos estados azeríes. Sin embargo, nuevamente gracias a la montañosa geografía del área, Artsaj permaneció como un bastión armenio que dejó perdurar su religión y lengua a pesar de no mantenerse 100% autónomo. Incluso, varios armenios expulsados por las diversas potencias se refugiaron en el Alto Karabaj. Políticamente hablando,
El Principado de Kachen se divide entre 5 meliks o príncipes armenios en 1603. Cabe resaltar que para este entonces la región ya era conocida como Karabaj, por lo que popularmente estos pequeños estados feudales eran conocidos como los 5 principados de Nagorno o el Alto Karabaj, haciendo referencia a que estaban ubicados en la zona de mayor altitud. Para variar, esta época no estuvo libre de influencias extranjeras. Los persas safávidas anexaron los territorios como parte del Kanato de Karabaj, el cual era considerado como una provincia de mayoría azerí y de confesión musulmana. A la escarpada geografía hay que sumarle la falta de recursos, factor clave en la Edad Moderna que nuevamente mostraba el poco interés de las potencias en el Alto Karabaj. Sí, los armenios pueden conservar su esencia una vez más. Ya en el siglo XIX se asoma una nueva potencia que venía combatiendo con los persas en varias guerras desde el siglo XVII, el Imperio Ruso. Tras varias victorias, Rusia convierte al Kanato en un protectorado, lo que significó que los melik armenios perderían su estatus como príncipes y ahora todo el territorio estaba a merced de Rusia, quien convirtió la región en la gobernación de Elizabethpol. Esta subdivisión estaba compuesta principalmente por un 60% de azeríes y 33% de armenios, lo que significó una considerable movilización de ambas etnias que formaron parte de un solo territorio. Las consecuencias de esto se mantienen hasta la actualidad, una mezcolanza que se complicaría tras la independencia de las repúblicas. En fin, no nos adelantemos. Como sabrás, el Imperio Ruso cae durante la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Civil Rusa. En este periodo se forma la efímera República de Transcaucasia, conformada por los actuales Georgia, Armenia y Azerbaiyán, las 3 principales etnias del momento en la región. Por las diferencias étnicas, este país se desintegró rápidamente en 3 estados independientes. Desde este entonces, las repúblicas de Armenia y Azerbaiyán reclaman el Alto Karabaj, el primero por la etnicidad mayoritariamente armenia y el segundo por Uti Posidetis Iure, pues la región había sido parte del antiguo Elizabethpol. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo de resolver sus diferencias, ya que la naciente Unión Soviética reanexiona los territorios y los vuelve a unificar en la República Socialista Soviética de Transcaucasia. Para evitar los conflictos entre armenios y azeríes, los soviéticos crearon el Óblast Autónomo de Nagorno-Karabaj. En 1936, Transcaucasia vuelve a ser dividida entre las repúblicas soviéticas de Armenia, Georgia y Azerbaiyán, quedando el óblast en cuestión enclavado en esta última. A pesar de los deseos de los armenios del Alto Karabaj de unirse con Armenia, el conflicto permaneció inactivo durante toda la era soviética. Sin embargo, las disputas revivirían con la decadencia de la URSS. Ante las previsiones de la desintegración, estalla la guerra del Alto Karabaj, tras un referéndum en el enclave en el que decidieron ser parte de Armenia. Esto conllevó a agresiones por ambas partes y escaladas violentas que incluyeron acciones de limpieza étnica. Recordemos que muchos armenios vivían en Azerbaiyán y viceversa. La guerra continuó incluso luego de la independencia de ambos países en 1991. Mientras la región separatista contaba con la intervención directa en Armenia, Azerbaiyán fue apoyado por Turquía, su pariente más cercano. Nuevamente, gracias a la complicada geografía del Alto Karabaj, las fuerzas azeríes vieron una complicada campaña que no les permitió someter a los armenios sublevados. En 1994 se da un alto al fuego tras dejar un estimado de 30.000 muertos entre civiles y militares. Esta guerra se considera una victoria armenia, ya que el enclave consiguió mantener su estatus soberano. Hasta la actualidad, sigue funcionando como un estado con reconocimiento limitado, pero que se autogobierna de facto a pesar de las reclamaciones azeríes. El cese al fuego no ha conseguido que azeríes y armenios arreglen sus diferencias, pues hasta la fecha, y sin exagerar, se odian. En el 2017, la entonces República de Nagorno-Karabaj cambia su nombre al de la República de Artsaj, en honor al antiguo reino que controla un área mayor al de la región desde la guerra.
Y claro, si se sigue autogobernando es porque una anexión a Armenia sería una guerra asegurada. Aunque a decir verdad, esto no ha sido necesario para que las agresiones continúen. Además de constantes escaramuzas en la frontera, en el 2016 ocurrió un nuevo conflicto denominado la Guerra de los 4 días que solo dejaron las tensiones avivadas. Por tal motivo, ambos países han mantenido sus tropas en la frontera de la autoproclamada República. Con respecto a las recientes agresiones, desde julio del 2020, Armenia ha venido realizando una serie de ejercicios conjuntos con Rusia, mientras que Azerbaiyán los hacía con Turquía. Esto ha resultado en un intercambio de fuegos en la mañana del 27 de septiembre, que a la fecha se ha llevado la vida de más de 20 personas entre civiles y militares. Por su parte, ambos gobiernos han declarado la movilización de las tropas, así como ley marcial. ¿Escalará esto a una guerra de mayor trascendencia? Entonces, resumiendo, los armenios han ocupado el territorio arzají desde la Edad Antigua. Los predecesores de los azeríes llegaron hacia el siglo XI. Desde ese entonces, ambos pueblos han fundado estados que comprendían el Alto Karabaj, el cual siempre fue poblado mayoritariamente por armenios que mantuvieron su lengua y fe cristiana. Durante las eras persa safávida y rusa imperial, el territorio fue comprendido dentro de subdivisiones azeríes. Durante la era soviética, ambos pueblos fueron unificados y separados, por lo que se creó el Óblast Autónomo de Nagorno-Karabaj para evitar conflictos, de mayoría armenia, pero enclavado en territorio azerí. Este óblast declaró su independencia, la cual no es reconocida por la comunidad internacional, quien la sigue viendo como un territorio azerí. Esto ha intensificado el odio entre armenios y azeríes, que podría convertirse en la gran guerra de nuestro siglo. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el destino que debería seguir la República de Artsaj? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!